Cada familia guarda una historia. Cada persona tiene una verdad que merece ser escuchada. Aquí lo imposible y lo cotidiano caminan juntos. Bienvenidos a Realismo Mágico. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Realismo Mágico. Pues este es el episodio número 2 de este programa semanal que andamos aquí realizando con mi amigo, también amigo, y también para agradecerle Edson, que está detrás de cámaras y detrás del audio. Perdón, ya me ando trabando de la emoción. Pues, ¿qué es Realismo Mágico? Realismo Mágico es un espacio donde las historias verdaderas del pueblo se mezclan con lo inexplicable. Mi nombre es Gabriel Marquina y el día de hoy andamos un poco enfermos, un poco roncos. Espero esa no sea problema, pero bueno, tampoco fue impedimento para hacer este nuevo programa. El día de hoy tenemos el honor de estar con el señor Fernando Platilpa Navarrete, del barrio de San Sebastián. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a esta su humilde casa. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es todo un honor estar aquí en el barrio de San Sebastián, en su casa. Y bueno, usted, señor, me llamó mucho la atención su apellido. Está muy padre. Tlatilpa, ¿de dónde viene? Mi apellido es más que nada originario del vecino poblado de Tlayecapa. Nosotros traemos, mi papá, mis abuelos fueron de Tlayecapa. Pero pues a raíz de que como toda la vida ha habido cambios en las familias, Claro. se vinieron a vivir hacia aquí a Tepoztlán. Y aquí radicaron, mi papá desde niño aquí radicó, nació en Tlayecapa, pero su vida ya la hizo aquí en Tepoztlán, y aquí conoció a mi mamá, y aquí estamos. Y es por eso que nuestro apellido, pues aquí en el pueblo es único, somos únicos, ¿no? Hay otras personas de la colonia Tierra Blanca, se apellidan Tlaltzicapa también, pero parece que también vienen de allá de Tlayecapa. Oh, wow. Pero somos los Sí, únicos. es un apellido bastante bonito Sí, también. sí, proviene del náhuatl, que no tengo bien definido exactamente, pero más o menos es hombre, más o menos que hombre que trabaja la tierra en náhuatl. Oh. O puede ser hombre que está sobre la tierra. Es el significado del apellido Tlatilpa. Wow, hasta el significado está bastante Sí, interesante. sí. Me comentaba que tiene un apodo también con bueno, que la gente lo conoce con... Sí, normalmente ya ves que aquí en el pueblo todos nos conocemos. Muchas veces ni por nombre nos conocemos, sino por apodos. Pero en el caso mío no es tanto un apodo en especial que me hayan puesto. Simplemente pues al final de cuentas, como si hay un poco, no raro, pero diferente mi apellido, pues desde que fui niño, pues todos mis amigos, hasta mis profesores en la primaria, secundaria, siempre me hablaron por Tlatilpa, o nomás Tlati, para que no sea muy largo. Tlati, normalmente todos me conocen por Tlati, en todo, en los amigos que tengo aquí en el pueblo y en otros pueblos, así que me conocen, así soy conocido. Muy bien, está padrísimo, me encanta Sí. el apellido, me llamó muchísimo la atención también. Y bueno, ya sabemos la dinámica de este podcast. Es el segundo episodio, claro. Somos nuevos, como mencionaba, pero estamos muy entusiasmados por continuar haciendo estas secciones de realismo mágico. Y vamos a platicar sobre recuerdos, creencias y momentos que han marcado su vida, ¿no? Pues gracias por acompañarnos nuevamente agradeciendo que aquí está Edson detrás de cámaras. Pues bueno, hace rato mencionaba algo sobre el pueblo de Tlayacapan y también me interesaría mucho saber cómo era el pueblo cuando usted era el niño, del pueblo de Tepoztlán, donde estamos presentes el día de hoy. Pues mira, el pueblo en sí, Tepoztlán siempre ha sido bonito, independientemente con el distintivo que le dieron estos últimos años de pueblo mágico. Tepoztlán siempre fue mágico y va a ser. Cuando fuimos niños, pues la vida era muy diferente. La vida se vivía, pues digamos, más a gusto, ¿no? Éramos niños. Yo un tiempo, unas temporadas viví en el barrio de Santa Cruz cuando fui niño. E igual, como en Santa Cruz y en San Sebastián, nos reuníamos en las tardes en las calles a jugar canicas, a jugar la cascarita del fútbol, andar anteriormente ¿qué te puedo decir? De los 70, 75, ya, digamos en los 80.
pues ya éramos niños un poquito más grandes, ya andábamos en los corrales con las resorteras, ahí corteando las ardillas, pues Tepoztlán estaba lleno de huertos de ciruelos, de cafetales, guayabas, y esa era nuestra diversión como niños, ¿no? Claro. Y a raíz de eso, pues había muchos relatos. De por sí siempre ha habido relatos pues, de fantasmas o cosas sobrenaturales, ¿no? Y algunas de esas todavía me tocó verlas. Afortunadamente me tocó verlas, como decimos, para que no te cuenten, ¿no? Las viví, las vi. Y por eso con seguridad o con toda confianza, sin temor a equivocarme o a mentirle, por ejemplo, a ustedes o a mis hijos que luego les he contado, pero es algo que yo viví o que me pasó. No es nada fantasioso que saco de mí, ¿no? No son cosas reales que las vi o las viví en ese momento. Exacto, sí, pues como sabemos, en los pueblos siempre se cuentan historias, ¿no? Historias Sí. bastante interesantes. Eh, ¿Nos podría platicar sobre ellas? ¿Cuál fue pues la primera historia así, pues impresionante que le ocurrió a usted? Pues mira, yo recuerdo una que también, pues de alguna manera también me marcó en mis recuerdos, ¿no? Cuando iba yo a la secundaria, te estoy hablando de los años 80, yo me tocó ir a la secundaria, en aquel entonces apenas se había abierto la secundaria de Santiago, hasta el Poscali, y me tocó ir allá. Y en ese tiempo había un carro que salían a las 6, a cada hora salían los carros hacia UTP. Entonces te tenías que ir en el carro de las 6 de la mañana porque entrabas a las 7. No había de 6:30 como hoy, ya hay mucho medio de transporte y pues ya sales corriendo. Sí, Y exacto. en aquel entonces teníamos que irnos temprano. Y yo recuerdo muy bien que pues aquí siempre ya en ese entonces ya que era tu pobre casa, ¿no? Y anteriormente pues nomás teníamos 2 carriles en la autopista, todo estaba baldío, hierba. Cruzábamos de aquí para hacia la calle, continuábamos por Labradores para bajar hasta el 22 de febrero. Pero en ese transcurso, en esa calle, había terrenos muy grandes, estaban grandes los terrenos, pero había del lado derecho había un huerto de un cafetal, de cafetos. De este lado había ciruelos, guayabos, estaba. Pero una parte que donde hasta oscuro estaba, de tantos árboles que había. Todavía no se componían las calles como ya las tenemos. Yo recuerdo que en esa ocasión, yo como hasta las noches me fui a dormir y siempre me levantaba unos 10, 15 minutos para las 6 para salir corriendo, echarme un trago de café y vámonos para agarrar el carro. Y esa ocasión también yo, por desvelarme tanto, me equivoqué. Vi en mi reloj que faltaban 5 para las 6. Pero cuando no fue ese el caso, eran las 6:05, las 5 con 6 minutos. Y yo vi que ya eran las 6:05. Entonces yo agarré y pues, como pude me cambié y pues, crucé la autopista y vámonos. Pero a media calle de aquí adelante, Labradores, donde estaba el huerto de cafetos, brincó del tecorral un perro muy grande, un perro tipo pastor alemán, así grande, negro. Pero lo que vi en ese momento no sabía qué pasaba, ¿no? Qué cosa podría ser, sino que ya después fui viendo la situación y platicando y llegamos a la conclusión que lo que era un nahual, ¿no? Porque yo iba corriendo ahí y de repente se brinca del tecorral. Eran tecorrales en aquel entonces. Era un perro muy grande, pues así, con los ojos rojos. Y quería yo pasar y no me dejaba, se arrimaba. Cuando yo me quería ir, se arrimaba. Pero como había agua, hierba, había lodo, en una de esas también él como que hubo un espacio y le tiré con la mochila, con el morral que llevaba y le alcancé a dar uno por acá, por la cabeza. Y fue como que se hizo a un lado y salí corriendo y él detrás de mí. O Pero sea, lo fue persiguiendo. me fue el persiguiendo, perro. aún así todavía me fue siguiendo y no se me despegaba. Pero al llegar a la 22, pues ahí está la iglesia San Sebastián. Corrí hacia abajo, pero él ya no pasó a la iglesia. Ya antes de llegar a la iglesia él se quedó. Ahí me dejó en paz. ¿Y en ese tiempo había mucha luz o...? No, pues es que te estoy hablando que en el 80 pues era menos. Hoy en día pues ya tenemos más alumbrado las calles, pero en aquel entonces eran pocos, era poca luz la que había. Era muy marcado en los postes, en las esquinas, y muchas veces en intermedios, aunque había postes, pero no tenían focos, estaba oscuro, ¿no? Claro. Y yo salí corriendo, pero él ya no me siguió. Ahí se quedó, no pasó a la iglesia San Sebastián. Ya platicando con los amigos o con mis papás, llegamos a la conclusión que fue un nahual. Porque por acá un vecino se rumoró y creo que sí se comprobó que él hacía esas cosas, se convertía en nahual. Esa persona no era de acá, era del estado de Guerrero.
pero se había casado o juntado con una vecina de acá, pero era maldoso el señor. Es el que hacía sus transformaciones y andaba ahí haciendo sus maldades. No, afortunadamente no me pasó nada, pues simplemente el susto que me dio. Claro, y Sí. bueno, s- en el podcast anterior nos comentaban sobre los nahuales, ¿no? Que Ajá. son pues gente que se transforma en diferentes animales. eh, y también se cuenta que pues hay nahuales que son buenos también, hay nahuales que son a veces maldosos. ¿Usted por qué cree que estos nahuales tenían esos comportamientos? ¿O por qué antes había más pues, de este tipo de seres? Mira, hasta donde yo sé que para nuestros antepasados, desde tal vez la época prehispánica ya existían, ¿no? Ya empezaron a existir los famosos nahuales. Pero no era como tal ese calificativo de darle que era una persona mala. Ujú, En aquel entonces, al parecer, los consideraban como curanderos, pero curaban de enfermedades que en ese momento habían. Eran buenos, por decirlo así. Pero a través del tiempo, pues todo fue cambiando, la gente se empezó a ser maldosa ujú, y ese don o ese poder que tenían de transformación lo fueron ocupando para hacer ujú. pues, males, ¿no? Para espantar a la gente, sacar las gentes de sus casas. Se convertían en borros, en marranos. Y me tocó ver también en una ocasión un marrano que se vino aquí a meter con mi abuela, en guajolotes. Pero era parte de lo que se vivía todavía en los 80 todavía veíamos mucho esa actividad de nahuales. Hoy en día ya cada vez es menos, sí los hay, pero ya los cuentas con la mano, ¿no? A lo mejor uno por aquí y otro por allá. Pero anteriormente, pues no sé si porque Tepoztlán siempre se ha considerado lugar de brujos, porque si te das cuenta, ahora ya no se menciona tanto, pero anteriormente se mencionaba mucho que Tepoztlán era lugar de brujos. Sí, inclusive a mucha gente le decían los brujos, ¿no? De hecho, yo, por Gente ejemplo, de Tepos. de Tepoztlán, era muy conocido con los brujos de Tepoztlán. Ujú. Incluso cuando fuimos chamacos jugábamos en un equipo de fútbol que se llamaba Los Brujos. Y íbamos a jugar a Yautepec, a Ticumán, a diferentes partes. Y siempre llegábamos a la hora ya cuando estaban pitando ya prácticamente el final de la tolerancia que daban. De, no, pues que son brujos, llegan nomás a la hora, ¿no? Y por eso el equipo se llama Los Brujos, ¿no? Claro. Pero sí, así como ese calificativo le daban a Tepoztlán, porque realmente había personas muy, que sabían mucho curar por medio de magia negra o por los dones que traían. Yo, por ejemplo, en una ocasión fui a trabajar al estado de Guerrero. Ujú. Un tiempo anduve trabajando con un taller de pirotecnia del barrio Santa Cruz. Y constantemente íbamos a quemar unos castillos en las festividades al estado de Guerrero, en la sierra de Telolapan, allá. Ok. Había un pueblo que me causó curiosidad porque ya era mediodía, nos invitaron a comer y se acercó uno de los hijos de la casa donde nos llevaron a comer, platicando, no, pues maestro, ¿de dónde viene? No, pues venimos del pueblo de Tepoztlán. Ah, ¿viene de Tepoztlán? No, pues sí. No, si yo conozco Tepoztlán. Bueno, dice, conozco Tepoztlán nomás de paso. Dice, Ujú. más bien yo conozco a Matlán. Y digo, ah, sí, qué bueno. Dice, es que les voy a decir, dice, pues es que yo allá, dice, siempre supimos que en Tepoztlán había muchos curanderos o brujos, dice. Y nosotros teníamos un problema con mi papá, que aquí también se da mucho eso, dice, ahí nos dice el señor, aquí en nuestra tierra se da mucho eso también. Dice, pero le hicieron una maldad a mi papá y no encontramos quién nos los curara. Pero como tenemos familiares que viven en el poblado de Tejalpa, en Cuernavaca, dice, nos dijeron, no, pues allá en Tepoztlán, en el pueblo de Matlán, hay una persona curandera que es muy buena, dice. Y ciertamente, dice, nos dimos a la tarea y mi papá prácticamente ya estaba muerto, pues ya no se movía nada, dice. Dice, y sí, nos los trajimos, como pudimos nos los trajimos. Me acuerdo muy bien que pasamos Tepoztlán y fuimos hasta ese pueblo y conocimos a una persona, dice. Y él luego nos dijo, prácticamente, pues él ni nos conocía, dice, no nos conocía. Y él nos dijo, no, pues, dice, pásenles, ya sea lo que vienen, ustedes vienen a esto y esto. Pero traigan a su papá y ahorita lo vamos a componer. Dice, y desde ahí nos sorprendió porque, pues no, cuando eres del pueblo, pues todo el mundo se conoce. Sí, exacto. Pero venimos desde la Sierra de Guerrero hasta Amatlán de Quetzalcóatl. Amatlán de Quetzalcóatl y como era posible que el señor prácticamente nos estaba esperando. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero nos estaba esperando y bueno, dice, para no hacerlas muy largas, dice, ya lo curó, dice.
No, sí se va a componer. No, yo se los voy a componer. Ahorita van a ver. Sí. No, no les digo que se lo van a llevar caminando, pero ahorita va a mejorar y tal día me lo van a traer. En tres ocasiones que me lo traigan va a estar bien. Y el de no querer nos decía que sí fue cierto. Ya cuando terminó de hacer su curación que él le hizo, su rito que le hizo, ya reaccionó el Señor. Ya se levantaba, ya lo sentaban, y bien contentos se regresaron a su pueblo. Y sí vinieron, así como les indicó, estuvieron viniendo y lo sanó. Dice, aquí está, perdón. Así no se preocupe. Dice, aquí está mi papá, dice, mírenlo. Ya el Señor se sacó a platicar con nosotros. Sí, es cierto lo que les dice mi hijo. Pues cuando la primera vez que fui yo no sabía nada, pues no me movía, ¿no? Pero conforme fui mejorando ya empecé a escuchar, a ver, y lo conocí el Señor. Digo, omito el nombre para no decir, pero sí, porque claro. ya no está, bueno, de hecho ya murió el Señor. Pero era un señor muy reconocido en Amatlán, y sí lo curó. Que era curandero. Era curandero. Como sí. pues también lo llaman brujos. Oh, ¿no? brujos, sí. Ella no decía así, como tal, no, era un brujo de Tepoztlán. Dice, por eso sabíamos que Tepoztlán es el lugar de brujos. El lugar de los brujos. Sí. Y el señor, pues, de viva voz nos decía que sí era cierto, que lo habían llevado por todas partes en Guerrero, porque en Guerrero también hay muy buenos, pero no lo habían, tenía un problema que le hicieron muy fuerte, que no lo pudieron curar, y se vino a curar aquí a Tepoztlán. Qué interesante. Y digo, pues sin preguntar, sin saber, él se acercó porque preguntó de dónde íbamos, y ya le dije, y fue que nos contó eso. Y entonces, pues, a través de los años, Tepoztlán, de alguna manera también ha sido famoso por esa situación de que había muchos curanderos o brujos. Sí, incluso pues, nuestro rey teposteco pues, lo mencionaban que era un brujo porque decían que de un cerro a otro se trasladaba, dicen cómo le hacían, ¿no? Pues por vez de brujería, pero no porque era hijo del viento, ¿no? Pero bueno, yo creo que de ahí agarramos el sobrenombre de brujos de Tepoztlán. Sí, claro, es parte de nuestro entorno. Es parte de nuestra cultura, de nuestra historia que nos envuelve aquí a nosotros, a Tepoztlán, ¿no? Digo, las cosas han cambiado por la evolución del mismo pueblo, pero se sigue conservando todavía esos recuerdos y todavía habrá uno que otro por ahí que siga practicando estas artes, ¿no? El don o el don de saber curar a las personas. Se respira la magia todavía aquí en el pueblo. Todavía la tenemos. Hoy en día todavía tenemos esa magia, ese poder. Sí, es padrísimo. Sí. También me mencionaba que los nahuales, por ejemplo, sí se diferencian de otros animales, o sea, no son animales comunes y corrientes, sí se ve diferencia o uno lo siente cuando está presente a ellos. Sí, porque para empezar, por ejemplo, yo te digo lo que yo vi, ¿no? En este caso me tocó ver, ese perro que se me atravesó, me tocó ver un marrano que se vino a meter aquí a la casa cuando vivía mi difunta abuela. Era un marrano enorme, fuera de lo normal, traía arrastrando una cadena. Y es que antes mi abuela reunía a todos sus yernos, sus hijos, hacía como era el Día de Muertos, ¿no? Se hacía comida y todos ahí convivíamos en el patio, ponían una fogatota ahí. Y pues, mis papás, mis tías empezaban lo clásico, ¿no? Echarse los ponches y a tomar, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo que en una ocasión todavía no nos dormíamos. Ya era muy noche, pero todavía no dormíamos con mis demás primitos. Y de repente, pues, la tranca nomás eran 2, 3 palos que atravesaban en el tecorral y esa era la tranca, porque tenía caballo mi papá y pues, ahí brincaban. Y se tiraron los horcones de la tranca y vimos, se metió un marranote pero grande. Y que lo empezaron a querer sacar, pero no, los quería morder. Era un marrano muy grande, lo recuerdo muy bien. Y le pegaban con el aguantador. El aguantador es el palo que utilizaban para carrear agua. Eran palos macizos, pues, ¿no? Y le daban con ganas y lo escuchábamos que sonaba más como cartón, como cuando un cartón le estás pegando. Y nomás como pujaba o nomás gruñía. Y no, le tiraban con tabiques, ¿no? O sea, no le hacían casi ningún daño. No le hacían nada, nomás como se encogía, nomás como que movía así su cuerpo. Pero lo que yo veía, bueno, con el tiempo me fijé que, por ejemplo, esos seres, pues sus movimientos son como muy mecanizados, no son muy naturales, que digamos. ¿El por qué? Porque se dice a través de varias historias que, por ejemplo, estos nahuales se hacen sus trajes a la medida, pues. Digamos, un marrano, se hacen a lo mejor un traje a la medida.
con sus otras 2 patas, caminan con las manos y con los pies, pero lo demás del cuerpo puede ser piel o cartón con que se O hacían. sea, sus trajes son, ellos los Ellos, hacen, ellos los ellos fabrican o hay los alguien. fabricaban, pero ya por medio de sus ritos que hacían de magia negra, pues ya hacían la transformación para verlos reales. Pero en sí, Ok. pues no eran reales. Sí, pues, Sí, hay algo del podcast pasado que mencionaba la señora que había bueno, capturaron un nahual que era un marrano y de repente se fue a un rincón y cuando vieron era un señor vestido de marrano. Eso ajá, sí se me sí, hizo sí, como sí, interesante. normalmente es lo que así nos platican y que así era, ¿no? Desde niños lo sabíamos que así era, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Sebastián ya teníamos ubicado más o menos quiénes eran los maldosos, digamos así. Prácticamente habían 3. Ujú. 2 que supuestamente se convertían en nahual, pero había uno que ese no se convertía en nahual. Ese hacía llorar o gritar a la calavera, lo que antes también se oía decir o se acostumbraba. Este señor tenía un cráneo humano, nada. Y por medio de sus oraciones que hacía, la hacía gritar, la hacía llorar. Y se oía horrible. Y más porque antes era pues, puros árboles, todo. Entonces como que se encerraba más el ruido, más terrorífico, ¿no? Ujú. Pero ese señor, no se convertía en nahual. Ese hacía Llorar una calavera, o llorar sea, o gritar. era un cráneo el Era que tenía. un cráneo. Porque al final de cuentas este señor no tiene muchos años que murió. Tiene poco, bueno, no tampoco poco, pero sí ya tiene varios añitos que murió. Y al final de cuentas le empezó a entrar mucho al alcohol, ¿no? Se Ujú. volvió muy borrachito. Me cuentan unos amigos que en una ocasión llegó y, no, pues invítame un pegue, ¿no? Pues órale, vente. Dice, y como ya sabían que él hacía llorar la calavera, ah, llora tu calavera. Ah, ¿de veras? Dice, pero me van a invitar pues Sus chupes. mis chupecitos. Dice, ahorita vengo, voy a la casa, voy a traerla. Órale. Y, pues, entre chamacos y relajo, sí. Se fue el señor y regresó. Claro. Traía su morral, siempre cargamos morral de mezclilla. Y que la saca. Se fue a un rincón Ajá. y de repente que empieza a reír, a gritar. Él sabía qué oración o qué hacía. Y le empezó a gritar, no, pues nomás se asustaron. O sea, Sí, sí, pero sí sí, era real, sí era cierto. usted llegó a escuchar esta calavera. No, yo sí no la llegué a escuchar. Por ejemplo, sí llegué a escuchar uno, pero no sé si era ese chillido, esa risa de calavera, o lo que dicen que es la Llorona. Ujú. Ya nos tocó escucharla también en estos tiempos y ya nos tocó escucharla también aquí. Como una voz media terrorífica, así como muy profunda, ¿no? Pero este señor ese era muy tradicional en aquel entonces, que también hacían llorar o gritar a la calavera. Sí, sí, sí. Pero ya murió el señor y ya, sus hijos no, ni en cuenta de eso, no. Y lo hacían como por diversión, por espantar a la Este gente. señor por espantar a la gente, por diversión, porque era un poco maldoso el señor. Ok. Hay veces que espantaba a la gente, también se metía a robar la ropa que estaba teniendo en los tendederos. Pues antes no había bardas, no había nada, pues veía ropa, se metía. A hacerles maldades, pues, simplemente por maldoso. Y la calavera era un cráneo Un cráneo humano real. real, Era un cráneo real, sí, que era un cráneo posiblemente real. lo Sí. iban a conseguir al panteón. Sí, anteriormente, y no te creas, aún en día se da todavía eso de profanar tumbas para sacar huesos, cráneos y demás. Con esa intención, pues, de hacer no sé, algún rito, no sé para qué lo utilicen, pero sí es dado todavía, ¿no? No fue nomás del pasado. Hoy en el presente todavía se dice y se rumora que se sigue profanando tumbas para sacar Ujú. partes de un cuerpo, De ¿no? un cuerpo para Sí. fines, pues, ni idea, ¿no? No sé, sí, No creo que tan buenos no tampoco. creo que tan buenos como dices para hacerle una fiesta, no, sí, Sí, no, siempre no. tiene otro sentido, ¿no? Otra función, pues. Pero bueno, es parte de lo que se vive en un pueblo, ¿no? En un pueblo como el de nosotros, que está lleno de misterios, lleno de historias, que lo que yo te cuento no es algo que me lo estoy sacando de la bolsa, ¿no? Es algo que yo vi, ya realmente que sí lo comprobé que sí es cierto, en el caso del Nahuatl. Por ejemplo, te voy a platicar de otra cosa que nos sucedió cuando éramos jóvenes. Ujú. Estoy hablando como del año del 85, por ahí, del 85 al 90. Ya había salido de la secundaria, pues. Antes éramos muy dados pues, de andar dando serenata, ¿no? A las muchachas, a las futuras novias o a las novias, ¿no? Nos juntábamos con otros cuates.
Y vamos a darle gallo a la novia o a la que le ando echando los perros, ¿no? Como decíamos. Y ahí vamos, ¿no? Pero luego nuestros cuates eran, por ejemplo, he tenido unos amigos que eran del barrio de San José que tocaban la guitarra y todo eso. Y nos juntábamos, ¿no? Pues ahora vamos aquí, órale, pues, vamos. Y pues luego acabamos 2, 3 de la mañana y ya cada uno jalaba por su casa. Pero aquí a mí, por ejemplo, a mí y otro amigo, otros 2 amigos, nos tocó ver varias veces que aquí donde cruza la calle de Industrias con Labradores, hay una especie de asientito, hay una llavecita de agua. Nos sentábamos ahí y varias veces vimos, ya sea que subiera hacia abajo como hacia el centro, una mujer así bien misteriosa, vestida así de negro, con un velo negro así. Nunca nos dio la cara, ni por más que pasó así cerca de nosotros. No se veía si era joven o un adulto. Aparentemente se veía que era una persona joven porque usaba unas zapatillas, unas faldas así abajo de la rodilla, pero con un velo, un rebozo negro, que se veía, aparentemente se veía que era una mujer guapa, joven, pero bajaba, ya sea que bajaba hacia abajo, sobre Industrias, varias veces la vimos bajar, porque pues, éramos chamacos, cada 8 días andábamos de parranderos, ¿no? Ahí Sí, echándole gallo a las chamacas. Varias veces la topamos ahí, que iba bajando, o subía de Industrias hacia la autopista. Anteriormente pues estaba todo diferente, hoy en día ya no. Había unos árboles muy grandes, había un pirul aquí arriba, aquí adelante, donde hacía mucha sombra. Todo el tiempo estaba oscuro, porque hacía mucha sombra. Las jacarandas, cuando en tiempo de que la jacaranda está llena de hoja, se ponía hasta oscuro porque no entraba ni la luz. Y pues pasaban menos carros también. Hoy en día ya toda la noche pasan carros, pero también anteriormente eran menos los carros que pasaban, ¿no? Y entonces, luego decíamos, pues hay que ver quién es, ¿no? Siempre teníamos, ¿quién es o por qué? Sí, porque supongo que la veían muy seguido, entonces. Muy seguido, y era raro porque pues tú sabes, hoy ya, pues, a lo mejor hoy en día ya no es tan raro ver que unas mujeres o unas muchachas caminen en la calle, ¿no? Pues ya hay más diversión en el centro, ya hay más en qué divertirse. Y anteriormente pues no había bares, no había nada de eso. Entonces por eso era doblemente raro ver esa mujer, ¿no? Hubo una ocasión, estábamos ahí sentados platicando y que la vemos, ya empezamos a oír las zapatillas, zapatillas. En aquel entonces ya habían puesto planchas de concreto en la calle y ya podías oír las zapatillas que caminaban, que venían subiendo. Ahí ya nos poníamos abusados y un día que nos decidimos, no, pues vamos a seguir a ver dónde se mete o dónde va, quién es. Entonces nomás esperamos que se adelantara tantito. Decimos, no, pues en este espacio de aquí donde vive, le decíamos doña Claudia, aquí la señora, ahí la alcanzamos porque pues salimos corriendo y vemos quién y es. Siempre iba sola esta Siempre mujer. sola y siempre tapada así con un velo, nunca te daba la supongo cara. que no había tanta luz como No, mencionas. no, y como te digo, la luz era del poste que está en la esquina. Si bien nos iba aquí el vecino de aquí enfrente con don Pablo Conde, doña Claudia, aquí con don Lencho Conde, había luz. Y si bien nos iba, no había nada. Y nada más con la poca luz que de repente un carro llegaba a pasar. Con la luz de la luna también. No, de la luna en dado caso, cuando era luna llena, que es más claro. Y ese día que nos decíamos, a ver, vamos a ver quién es. Por mucho ahorita la alcanzamos aquí, ¿no? Que se adelante tantito, ahorita la alcanzamos. No, y que corremos, llegamos a la parte, hay una subidita aquí, que llegamos ahí. Cuando vimos la silueta, iba llegando al pirul. O sea que se desplazó muy rápido también. Para eso se desplazó. En lo que corrimos, pues sí, pues por mucho la alcanzamos aquí en la subidita, en su puerta de Claudia. Pues ahí la alcanzamos, no. Cuando llegamos nosotros, ahí, ella ya vimos la silueta y iba caminando a la altura del pirul que le decíamos, ya para meterse a la carretera. Y ahora, no, y seguimos corriendo. Y la desaparecíamos. Nunca la alcanzaron. Nunca la alcanzamos, como 2 veces, 3 veces que quisimos así ver quién era. No, nunca. Nunca supimos, ni la vimos, ni dónde se metía. Y decimos, no, pues, ¿qué será o quién será? Pues a esta hora nadie camina. 2, 3 de la mañana. ¿Quién? A lo mejor uno de borrachito, pues, ahí andamos, ¿no? Pero una mujer así por lo que se veía, porque pues, la veíamos cerca, por eso te decía que sí, era una persona joven, no era tampoco una anciana, era una persona joven. Caminaba así con zapatillas bien vestida y de negro. Pero no, de hecho no nos daba miedo, nunca pensamos en otra cosa. Pero ya hoy en día pues, te pones a analizar las cosas como, ¿qué era? Pues sí estaba raro, ¿no? Posiblemente era la muerte, la llorona, o quién era. De hecho, un alma en pena. De hecho fue un alma en pena porque nunca pudimos alcanzarla y se nos desaparecía al entrar a la carretera. Nunca vimos. Ya después pasó el tiempo, también ya me casé, ya dejamos de andar de parranderos.
Pero no, últimamente tengo un amigo que vive aquí abajo, que su casa está sobre industrias y tiene una ventanita de lo alto. Y dice que él también, una vez comentando así sobre de esto, me comentó que él también, como su cuarto donde él dormía estaba cerca de la ventana, que escuchaba que bajaban, dice, y me asomaba yo por la ventana, su casa está así, y veía que pasaba esa mujer que yo le comenté, dice, es la misma, dice, que yo veíamos pasar, dice, hasta con mi papá, dice, luego le iba a gritar, pa, dice, ve a esa mujer, ya sea que subía o bajaba, pero prácticamente era la misma, así con las señas que él me daba, era la misma que nosotros veíamos. Pero ya había pasado mucho tiempo. Sí, ya había pasado mucho tiempo, desde ese tiempo que nos veíamos hasta hoy, no tiene muchos años que comentábamos con él, dice que él también la llegó a ver, que pasaba ahí en la calle, ya sea que subía hacia abajo como si se fuera al centro o subía. Dice, y también siempre tenemos la duda, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tan noche, ¿no? ¿Qué pasa? Tan de madrugada. Sí. ¿Para qué? Pues, ¿para qué? Pues una persona, digamos, normal, pues no anda de tanto de madrugada, y mucho menos una mujer, ¿no? Sí. Uno que anda de parrandero, de chamaco, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero una mujer así como tal. Sí, son calles muy solitarias, ¿no? Sí. No son tan Hasta hoy en día sigue siendo solitario. Pues ya hay gente ahorita a las 10, 11 de la noche, sí camina la gente, pero ya después también ya no camina la gente. Ahorita ya cambió porque está la caseta aquí enfrente, pero anteriormente estaba totalmente, esta parte estaba muy sólida, ¿no? Estaba muy abandonada, por decirlo así. Como somos el barrio más chico, estaba más abandonado. Sí. Pero sí, incluso uno de mis cuñados igual, vive en la calle sobre Reina Xóchitl, y también su casita está junto con la calle. Y dice que él también llegó a escuchar y asomarse y veía que pasaba una mujer. Con sus zapatillas, sí, ¿no? sí, sonaba así. Era su distintivo, la mujer de las zapatillas. Sí, ¿qué fue o qué era? No, nunca supimos qué era. Pero fue algo misterioso, pues algo, digamos, a lo mejor está sobrenatural, porque no había lógica que una mujer anduviera a esas horas de la noche y de repente te desaparecía aquí de la nada. Y como dice, nunca se le vio el rostro No, porque no te estaba dejaba. cubierto. Y pasaba cerca de nosotros, no la veíamos. O sea, a un lado, casi. Si yo te digo, la veía yo a 50 metros, no, pues a 50 metros la De veía lejos. yo. No, que te puedo decir a unos 5 metros, la llegábamos a ver. Y nunca decía nada, no No, hablaba. nada más caminaba así, nada más como caminaba así, pero con un velo así negro, oscuro, pues. Se veía que tenía el pelo largo. Así, y nada más así agachado. No le veías la cara, no te daba la cara, nada más caminaba. Caminaba. En el transcurso, lo que era la calle, pues la veíamos, lo que era la calle de ancha. Pasaba así, caminaba nosotros viéndola. Cómo pasaba y... Y más de una vez la vieron. No, sí, más de una vez. Por eso también eso lo recuerdo bien, y pues les platico a mis hijos y pues... Digo, pues son cosas que vi, no es ninguna mentira, no es me lo platicaron, no estoy fantaseando, era algo que yo realmente... ¿Qué le pasó? Las cosas que vi, que experimentamos. Te digo, no nomás yo solo, sino con 2 amigos que siempre andábamos trayéndonos, pues, ahí de parranderos. Me imagino. Y menciona esto de, pues, que andaban dando serenatas en la noche, ¿no? En estas calles de Tepoztlán de los años, ¿qué será? 90, 80, 90. De los 80 a los 90 fue donde hubo una fiebre como de andar dando serenatas. Y pues, nos gustaba, pues también andábamos ahí con las... Qué padre, inclusive me puedo imaginar esas escenas. ¿Y alguna otra cosa que le haya pasado en estos recorridos nocturnos dando serenata? Hay otro acontecimiento que nos pasó que también fue real, no fue mentira. Casi siempre me junté con los mismos amigos, siempre anduvimos que son de mi edad también, ¿no? Teníamos un amigo del poblado de Izcatepec. Y él tenía una novia aquí arriba, una vecina. Entonces un día se vino a ver a su novia, como siempre en la tarde, y ya se metía la muchacha a su casa, ya nos chiflamos y ya echamos cotorreo, ¿no? Y un rato aquí en la esquina. Dio la casualidad que ese día se enojó, se peleó con su novia, no sé qué. Y dice, acompáñame, voy a comprar una cerveza. Es que pues, me enojé pues con la muchacha, ¿no? Nos peleamos. Ya, güey, como quiera te acompañamos. Ya fuimos. La cuestión fue que sí nos alcoholizamos, pero ese ya ahora que ya fue como por el 90 ese ya fue como por el 95 más o menos. Sí. Ya la cosa que también estuvimos ya muy tarde, ya eran como 2, 3 de la mañana. Y ya, no, pues ya, dice, no, ya me voy.
Digo, pero no, pues ¿cómo te vas a ir? Digo, pues te vas a ir caminando porque no hay nada. Dice, no, sí, ya me voy. Digo, no, ¿sabes qué? Digo, está fácil. Pues quédate en la casa y temprano te vas. Quédate aquí en la casa porque no pasa nada. Digo, ¿cómo te vas a ir solo hasta allá? Dice, no, ya me voy. No, quédate, aquí no pasa nada. La cosa que pues, nos sentimos valientes, pues como éramos otros dos, y él éramos tres. No, pues vamos, pues. Ah, pues vamos, Izcatepec. Ahí teníamos nuestro tlapegui para ir echándole en el camino. Y lo acompañamos. Y sí, lo fuimos a dejar hasta Izcatepec. Ya llegamos a la iglesia y él vivía a un ladito. Ahí lo dejamos. Bueno, ya nos regresamos. Ah, nos veníamos acompañando, no sé si éramos dos. Y desde por donde estaba el fresno, del panteón más abajo, donde estaba un fresno grande, ahí nos salió algo, no sabemos, de hecho no supimos si era una persona o qué fue. De repente, pasando ese lugar, me recuerdo, estaba bien oscuro, no había luna, estaba pero totalmente oscuro. De repente alguien por atrás, en nuestra espalda, sonaba un machete. O cuando un machete lo suenas en la cartera, en la noche lo ves como salen las chispas, en el día pues no lo ves, nomás oyes el sonido, el ruido. Pero en la noche, cuando oíamos que le daban el machete así en la carretera, volteamos hacia atrás, se veía hasta cómo chispeaba en la cartera. Hijo, no, sí que nos empezamos a poner medios nerviosos, ¿no? Ya a pedalearle más rápido para llegar donde ya había más luz del campo deportivo, todo aquí hacia acá ya había luz, pero por ahí estaba bien oscuro. Y le digo a estos cuates, vámonos, hay que darle recio. No, pero ahí no seguía. Todos, antes, ya pasando el panteón, digo, ¿saben qué? Vamos a hacer esta cosa. Vamos a correr. Nos vamos a brincar al campo 3. Hay hartas piedras, vamos a agarrar unas piedras y ahí lo esperamos, quien sea. Ahí nos armamos nosotros de valor, según nosotros, ¿no? De quién nos venía siguiendo, ¿no? Veíamos que venía solo, porque nomás se veía un machete. Viene una persona sola, ¿por qué nos viene espantando ahorita? Ahorita lo apedreamos acá. Que nos escondemos atrás de la bardita del campo 3, que ahora es el sintético, el chico. Y pues la distancia sigue estando la misma, de la carretera a la bardita es la misma distancia, no cambió, que nos escondemos atrás de la bardita. Y sí, cuando vimos enfrente de nosotros ya nos estaban sonando el machete. Todos que nos levantamos, pero ya con la piedra en mano. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Pues que no se veía ninguna silueta, no había nadie, nomás vimos las chispas del machete que sonaban. Sí, en ese rato sí nos asustamos. O sea, cuando se levantaron... Sí, ya nosotros bien valientes. Fue cuestión de segundos. O sea, sí fue así rápido, fue rápido. Se levantaron y ya no había nadie. Sí. Nos levantamos, todavía vimos el machete, cómo le salía el ruido del machete. Que de hecho ni vimos si era un machete, no vimos que era el ruido de un machete, que lo arrastraban en la carretera, hasta le salían chispas. Pero pues no veíamos una persona, alguien, no. En fracción de segundos salimos corriendo, nos venimos a parar hasta aquí al barrio de San Miguel. Y aún así bien espantados. Ahí sí para que veas, bien espantados. Venimos todavía bien espantados. ¿Qué era? Quién sabe. Pero pues, no fue nada bueno porque sí nos asustamos. Nuestro cuerpo se asustó. Sí, es lo que dicen, ¿no? Sí, que cuando sientes sí. la vibra pesada o mala. Todavía llegamos aquí. O sea, ¿cómo llegamos? ¿Cómo aguantamos que no paramos? Paramos hasta acá abajo. Aquí sobre Reina Xóchitl y Industrias. Que habrán corrido como unos 2 kilómetros. Pues sí, pues imagínate, del campo 3 hasta acá, unos 2 kilómetros. A lo mejor 2 kilómetros, a lo mejor menos, pero sin parar. Venimos bien asustados porque no vimos nadie más que digas, no. Pues, a lo mejor si de veras era una persona, pues vas a ver el cuerpo, ¿no? Sí, claro, la figura, lo ves. ¿no? Porque pues no está, realmente pues está relativamente cerca, también lo que era, hasta como ahorita está la bardita y ves, luego la carretera. No vimos nada. Ese personaje se desapareció, se desvaneció. Desapareció y vámonos, también nosotros nos desaparecimos de salieron miedo, corriendo. Sí. ¿Y cómo era este personaje? ¿Era un hombre? No, te digo que no supimos realmente qué cosa era, porque ya no entre la oscuridad no vimos. Solo veían las chispas. Del machete que sonaba abajo. Fíjese. Nada que si vieras la sombra, la silueta, ¿no? Y salimos corriendo y digo, son parte de las vivencias que luego tiene uno cuando eres chamaco, pues que andas ahí corriendo y en la noche. Hoy no sé, hoy pues ya nos salimos, ¿no? Pues ya tenemos nuestra familia, pues ya esos tiempos ya pasaron. Pero son cosas que nos pasó, como yo creo que a lo mejor a tus papás, a los papás, a otros amigos les han pasado cosas. Y yo me tocó ver esas situaciones. No tiene mucho, te voy a platicar de otra que nos pasó. Ahora como por el mes de mayo, abril, andábamos preparando la tierra para sembrar allá en el monte.
Y pues ahora ya tenemos una camionetita vieja, ¿no? Que ahí andamos ahí en el monte trabajando con ella. Y veníamos en una área donde hay una barranca, está una barranquita y está una curvita. Y con la persona que me acompañaba, me dice, aguas, aguas, ahí viene un toro. Y que reacciona, ya que me acomodo. Y sí, cuando vi ya venía de frente un toro, pero un toro grande. Grande así como... Más grande de lo normal. Ajá, como te platico que es como los que utilizan en el carnaval para sacarse fotos. Los que tienen sus cuernísimos, sí, ¿no? Sus así, cuernos enormes. así más o menos de esa estatura. Ves, esos toros son grandotes, Sí, ¿no? son Sí. impresionantes. No, y cuando vi ya se me venía así como siento yo me orillé tantito y él me pasó rozando. Pero me causó curiosidad porque era un toro así bien brillosito, como si lo acabaran de aceitar, sus cuernos bien brillosos, está como bien filositos. ¿Sí? En medio de la nada. Sí, en medio de la nada. Yo tengo años caminando en el monte, tenemos una parcela allá y nunca había visto algo así. Anteriormente sí había ganado en el monte, bajaba ganado de lo que era del pueblo de San Juan o de Santa Catarina, ganado que soltaban de por sí en el monte, ¿no? Pero dices, hoy en día no hay ganado suelto en el monte. Y menos un toro así, ¿no? Y menos un toro de esa manera, ¿no? De esa característica, ¿no? Es un toro realmente, pues, así en un término, por decirlo así, bonito, ¿no? Brilloso, grandote, así. Y digo, no, pues falta que nos cuernee o se nos venga encima, algo, ¿no? Y yo con miedo y todo me lo orillé. Y él pasó. Incluso le platicé a mi papá, digo, ¿sabes qué? Cuando llegué aquí en la casa, digo, mira, allá en el monte me pasó así ahorita en la noche. Y no, pero eso no es normal, dice, porque pues ya no hay ganado. Por ejemplo, yo, ahí también, o sea, doblemente me cayó del extraño porque más adelante estaba un amigo que me estaba esperando que le iba a echar un ray para que se viniera conmigo. Y le pregunto, oye, ¿no viste el toro? No, aquí ahorita que estás aquí, ¿no pudiste pasar un toro? No, eso no te estoy esperando, ya tiene rato que te estoy esperando acá afuera. Y pues ningún toro vi. Dice, incluso pues hay perros de un vecino que tiene perros por allá. Dice, pues si tuviera un toro suelto o ganado, pues los perros ya lo hubieran corteado. Digo, no, pues acabo de ver un toro. Dicen, no, vámonos, porque eso ya no es bueno. Dice, entonces, pues fue muy raro. Sí, y eso sí. te estoy hablando de este año, ¿no? No me pasó hace mucho tiempo, fue este año, entre mayo y abril, porque era antes de las lluvias. Y por eso te decía, yo también fui a buscar si había rastro, porque es una parte donde habíamos arreglado el camino y había mucha tierra suelta. Entonces, si hubiera sido un animal como tal, real, pues deja las huellotas ahí, pues es un animal pesado, ¿no? Pues deja huellas y normalmente los toros, vacas van dejando excrementos, pues encuentras rastro de alguna manera lo encuentras. No había nada. Son cosas que pues te encuentras a lo largo de tu vida, cuando fui joven o como ahora que me pasó. ¿Qué fue? No me lo explico. ¿Qué fue? ¿Y usted cree que, bueno, a vísperas del 2026, usted cree que, por ejemplo, el caso de esta mujer con zapatillas, los nahuales que se hacen sus disfraces y después se hacen pues animales, ¿usted cree que siga pasando esto o por qué se estará perdiendo? ¿O cree que sea bueno que inclusive se esté perdiendo? De que siga habiendo, yo creo que sí lo sigue habiendo, porque aún así tenemos, ya ves, aquí en Tepoztlán todavía tenemos pueblos como San Andrés, tal vez Santa Catarina, tal vez San Juan, Amatlán, todavía están más arraigados en sus usos y costumbres. A lo mejor para nosotros aquí que vivimos en la zona centro de Tepoztlán, ya es menos, porque pues ya hay más alumbrado, las calles están más arregladas, como te comentaba hace un rato, por ejemplo, los que sabíamos aquí en el barrio que eran señores maldosos, que hacían ese tipo de cosas, pues ya murieron, ya no existen, ¿no? Y no sé, algunos, un señor el que te comentaba que el que hacía llorar la calavera, pues hasta donde yo sé, sus hijos no, nada de eso, no, por lo menos no quedaron con esa herencia de seguir haciendo esa travesura, ¿no? Ajá. Sí, claro. El otro señor, pues murió, el que se decía que, los otros dos señores que se decía que se transformaban en nahuales también ya murieron y no, uno pues no era de aquí, era del estado de Guerrero, pero se había juntado con una señora de acá, ese murió y ya se acabó todo. El otro señor era aquí del barrio, pero tampoco, no, por parte de sus hijos, nietos, no se sabe de que sigan continuando con esa herencia de familia, por decirlo así, ¿no? Que traían. Sí. ¿Y se sabe, de algún modo, usted ha escuchado
pues cómo es que obtenían esta habilidad para transformarse, o es hereditario, o qué, cómo ocurría esto. Pues mira, pues, a ciencia cierta no podría decir el cómo, ¿no? Lo que hasta donde sé, pues leían libros, a lo mejor se lo transmitían por herencia de algún familiar, de algún amigo, ¿no? Algunos llegué a platicar que tenían algunos libros donde hacían oraciones para poderse transformar. A lo mejor algunos traían algún don de por sí de tener un poder de poder hacer esas travesuras, ¿no? Pero hasta donde yo pude escuchar que había unos libros que ellos utilizaban para hacer su oración, pero siempre y cuando tuvieran tal vez un pacto más allá, ¿no? Con otras cosas, ¿no? Que les daba ese poder de poder hacer las cosas. Porque pues todo, pues yo creo que todas las cosas se vienen arrastrando por medio a lo mejor de magia negra, que no, pues existe magia blanca, magia negra, siempre ha existido, ¿no? Aquí en nuestros pueblos y a lo mejor en donde quieran, ¿no? Y por medio de eso, pues lo utilizaban algunos para hacer maldades, travesuras. Sí, era su manera de entretenimiento. De entretenimiento, también, sí, pues nos contaban nuestros antepasados que, por ejemplo, los nahuales sacaban a las muchachas de sus casas para hacer maldad, pues. Y porque pues, antes eran pues, casitas de acahual, así, algo sencillo, casitas de adobe y puertitas sencillas. Hoy en día pues ya tenemos puertas más seguras. Más ¿no? seguras, ¿no? Que ya no es tan fácil, te digo, pero ya se están acabando esas personas. Ya cada vez son menos. No digo que no existan, sí han de existir todavía algunas. A lo mejor aquí en el pueblo exactamente no, pero a lo mejor en los pueblos de aquí de nuestros alrededores todavía sigue existiendo. ¿Qué te puedo decir? Tradición o costumbre o como le podemos llamar. Que sigan practicando esa arte pues del nahualismo y de ver, por ejemplo, pues, como yo te mencionaba, la mujer que veíamos que nunca supe y hasta la fecha no sé quién me pueda explicar bien qué realmente qué era lo que veíamos, ¿no? Sí, o quién era, sí. o por pero qué. Fíjate, pero ahí lo que me extrañaba porque no nos daba miedo. Aparte no porque fuéramos muy valientes, ¿no? No nos daba miedo. Al final de cuentas ya la veíamos normal porque fue muchas veces que la llegamos a ver. Se nos volvió como muy normal verla y no nos daba era miedo. parte del entorno. Pues sí, y a lo mejor no nada más yo la llegué a ver, a lo mejor más vecinos también, te platicaba de un amigo, un cuñado, así. Pero así que la hayamos visto cerca, sí, nosotros sí la vimos cerca, pero nunca supimos qué fue. Y nunca así tuvimos miedo como tal, ¿no? Como tal vez, digo, cuando en el panteón que sí nos dio miedo. Ahí sí nos dio miedo. Sí, ahí sí era un sí, ente pues, tal vez maligno, más quién fuerte, sabe. qué sé yo, más fuerte o que sí. Sí, a lo mejor la mujer con tacones pues era un alma en pena, a lo mejor no. Sí, porque Pues sí, no quería hacer nada malo, ¿no? Quizás. No, porque pues yo creo que si hubiera sido algo malo, pues algo nos hubiera pasado. Sí, o lo hubieran sentido, ¿no? O lo hubiéramos sentido y no, digo, nos armamos de valor 2-3 veces, la quisimos seguir y se nos perdía aquí en el pirul, dejamos de verlo. Pues ya pasó esos tiempos, ya nos salimos, ya tenemos familia, pero todo quedó ahí, va a quedar en nuestro libro de recuerdos de cada quien en nuestra vida. Sí, eso es Sí. lo padrísimo, Sí. ¿no? Y es precisamente lo que buscamos en este podcast. Ajá. El que pues nos cuenten este tipo de historias que pues si no quedan grabadas ahora, pues con el tiempo se pueden perder. Son anécdotas bastante interesantes que sobrepasan la cotidianidad, ¿no? de las personas. No, y qué bueno que existan, por ejemplo, estos medios, estos programas, no sé cómo, estos podcasts que le están ustedes grabando. Tienes mucha razón, que se conserven, que se guarden, porque son parte de nuestra vida, es parte de nuestra historia que envuelve a nosotros que vivimos aquí en el pueblo, en nuestros pueblos. Por ejemplo, yo tenía a mi suegro que él sabía muchísimas cosas, le platicabas o le preguntabas de una historia, un acontecimiento, él sabía, te decía de principio a fin, te conocía a todas las personas, que la persona fulana del barrio, él conocía mucho. Por ejemplo, mi abuelo también se sabía, mi abuelo fue niño cuando le tocó la revolución y me contaba cómo lo andaban escondiendo por Ocotitlán, en las cuevas de Santa Cruz, de por acá, que lo andaban escondiendo. Pero desgraciadamente nunca tuvimos un aparato o algo con que grabar
sus vivencias, lo que él le tocó desde niño, que pues ya nomás me acuerdo porque a mí me las platicó, ¿no? No sé si a mis otros primos les platicó y se lo guarden también en su memoria, pero yo me acuerdo bien que mi abuelo se sentaba, me decía, lloraba cuando me platicaba las historias de la revolución. Que él se lo llevaron los soldados, lo fueron a dejar por el Estado de México, pues como la gente se regó por todas partes, que por casualidad alguien lo encontró por allá, por el Estado de México, y lo conocieron, que él era, otras gentes, niños de aquí de Tepoztlán, no, pues tú no, tú eres de allá, vámonos, y ya que lo regresaron de por acá. Sí, pues ¿cómo se regresaba? Sí, ¿no? pues era no un había niño, transporte. no, era puro tren. Historias como esas es importante que debimos haberlas guardado, pero en aquel entonces no teníamos, tal vez como ahorita, a lo mejor hasta con un celular o una grabadora para grabarlo, ¿no? Ya nomás quedó en la historia, en el recuerdo de cada quien. Y lo que estamos haciendo ahorita, pues, qué bueno que esto se está guardando, se va a guardar para que lo sepan otras personas que sí existió o sí existen y que se quede grabado, pues, para, a lo mejor hasta para nuestros bisnietos algún día. Sí, se queda guardado en el Sí, tiempo, ¿no? En la sí. historia del internet. Sí, pero pues es bonito conservar estas vivencias, ¿no? Porque te digo, no es algo que saqué de la fantasía, ¿no? Es algo que de veras yo me tocó vivir, ¿no? Me tocó ver o vivir, ¿no? Muy bien. Entonces, ojalá que pues le guste a otras personas escuchar este tipo de historias, ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, señor Fernando, por pues, acompañarnos en este nuevo episodio, ¿no? De Realismo Mágico. La verdad es que estamos bastante contentos. Fueron historias bastante interesantes. Hasta básicamente me las pude imaginar, ¿no? En la Ajá. cabeza, ver a la mujer con su No, velo sí, de negro. yo la recuerdo y haz de cuenta, te la platico como si lo estuviera viendo porque es algo que se te queda bien grabado. Todo lo que yo te conté, te lo platico, pero como si estuviera yo prácticamente en ese momento, igual, ¿no? Porque pues ya nunca, no se me va a olvidar. Ahí Sí, ya ¿no? quedó muy marcado, muy grabado. Y esperemos que, ojalá que algún día tengan una experiencia para comprobar que sí fue cierto. Sí, Sí, claro. Ahí sí, a las personas que sí, nos escuchan, ¿no? sí. Pues igual está abierta la invitación también si hay gente que le gustaría contarnos alguna anécdota, mandarnos inclusive en redes sociales pues alguna de sus anécdotas y la podemos leer aquí en el programa, pues bienvenidos sean todos. Recuerden que estamos en YouTube como Realismo Mágico Podcast, mágico con una X. También estamos en Instagram, Realismo Mágico, estamos en TikTok, ahí también nos pueden encontrar. Y pues a mí algo que me encanta de estos formatos es de que uno puede estar yéndose a la escuela, al trabajo, ¿no? Y nos pueden escuchar por medio de Spotify también. Ese es otro medio que es similar a la radio. Pueden estar ahí barriendo su calle, no sé, yo qué sé, haciendo cualquier cosa. Y pueden escuchar Realismo Mágico. Ya no hay como que un impedimento para que escuchemos estas historias fantásticas y de terror también. Pues bueno, muchísimas gracias, señor Fernando, por acompañarnos. Ahora sí que ya fue un buen ratito de plática, muy amena. Agradecemos también que nos haya abierto las puertas de su casa. Y pues también agradecido con la gente, con el público, que el primer episodio tuvo un buen recibimiento. La verdad es que estamos bastante contentos. No olviden suscribirse a los canales en YouTube, darle un like, también comentar, así sean críticas constructivas. Estaría increíble que ahí nos dejen algún comentario o alguna historia también. Igual aquí está el compañero Edson detrás de cámaras. La verdad es que él se la rifa bastante. Y pues bueno, amigos, recuerden que Realismo Mágico está cada semana en estas plataformas que ya les mencioné: YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Ahí nos encuentran. No olviden dejar un comentario. Y pues bueno, terminamos con el episodio de hoy. Estoy realmente contento, satisfecho ahí. También con muchas escenas en mi cabeza bastante interesantes que nos brindó, nos regaló el señor Fernando. Gracias por abrirnos su memoria, No, señor ok. Fernando. Y bueno, amigos, ahora sí nos despedimos. Esto fue Realismo Mágico. Nos vemos en la siguiente aparición. Chao. Las palabras se apagan, pero las presencias se quedan. Gracias por escuchar Realismo Mágico. Hasta la próxima aparición.